Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Es para mí, como siempre, un gusto darles la más cordial bienvenida a este nuevo video de nuestro curso de Historia de la Filosofía, Aristóteles, Helenismo. Vamos a enfocarnos en esta ocasión en el tema de las aportaciones importantes de la obra y el legado de Aristóteles. Lo primero que hay que señalar en esta cuestión es que los escritos de Aristóteles están divididos en dos grandes grupos: los textos exotéricos, destinados en su mayoría a ser publicados, justamente por eso el término exo, que es fuera, publicados a toda, digamos, la polis de ese momento, toda la ciudad que estaba habitando en ese momento las principales tierras griegas, ¿no? Entonces, estos textos estaban escritos en formato de diálogo, eran textos dialógicos, un poco a la manera en que lo hacía Platón. Y por otro lado tenemos los textos esotéricos, ¿sí? Los cuales sencillamente eran aquellos textos que no estaban destinados a ser publicados, sino que más bien lo que se trataba en ellos era, digamos, de que Aristóteles iba anotando, iba realizando sus anotaciones para preparar sus cursos que dictaba primero en la academia y posteriormente en su escuela denominada el liceo, y por eso se le llamaron esotéricos, es decir, textos privados, textos dentro, textos que estaban de alguna manera, digamos, ocultos, no en el sentido de ocultismo, sino en el sentido de que no estaban destinados ni pensados para ser publicados. Simplemente eran los manuscritos de Aristóteles. Y bueno, esto va a ser muy importante porque finalmente, dadas las circunstancias históricas, podemos nosotros actualmente tener acceso a los textos esotéricos, es decir, aquellos que Aristóteles nunca planeó publicar. ¿Por qué? Porque los textos exotéricos se perdieron en el transcurso de la historia por diferentes razones, motivos y circunstancias, muchas de las cuales pues nosotros desconocemos. Básicamente quedan algunos fragmentos de estos textos exotéricos y algunos pequeños fragmentos. Básicamente podemos nosotros encontrarlos reunidos, digamos, en nuestro idioma castellano, en este volumen de la editorial Gredos, justamente titulado Fragmentos. Algunos de los textos que vamos a encontrar en estos fragmentos, simplemente por señalarlos a manera de ejemplo, son los siguientes: el Grilo, que hay que recordar son diálogos, entonces el Grilo o sobre la retórica, el Simposio, el Sofista, el Eudemo, el Nerinto, el Protéptico. Este texto, el Protéptico, es del cual tenemos mayor cantidad de fragmentos y por lo tanto digamos, una recuperación más completa. Del resto de textos realmente son muy escasos los fragmentos. Sin embargo, bueno, se puede uno dar cuenta más o menos de las preocupaciones aristotélicas que él tenía en ese momento, en estos textos destinados a su publicación. Por eso son textos exotéricos, ¿sí? Como pueden darse cuenta, al leer los títulos, nos percatamos de que se trata de títulos y de temáticas muy relacionadas con los diálogos de Platón, ¿sí? Hay que recordar que Platón básicamente escribió en diálogos, como ustedes pudieron constatarlo en su asignatura anterior de esta serie de cursos destinados a la historia de la filosofía. Entonces, básicamente, por ejemplo, aquí en los diálogos, en el primer tomo, tenemos también lo que vienen siendo estos textos escritos de esta forma peculiar, de manera dialógica, ¿no? Apología de Sócrates, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de Aristóteles, en el caso de Platón, como saben, conservamos sus textos exotéricos, es decir, aquellos que él publicó en vida, y no se conservaron los textos esotéricos. Únicamente de Platón, en términos de textos esotéricos, tenemos algunas cartas. Pero bueno, retomando el hilo con el asunto de Aristóteles, como les comentaba, tenemos algunos fragmentos, ¿sí? Básicamente el más importante de ellos es el protéptico, ¿sí? O de la filosofía, así se le llama, protéptico o de la filosofía. En estos textos dialógicos, exotéricos, la función de Aristóteles era básicamente señalar cuáles eran sus
digamos, argumentos para defender la postura y la escuela platónica frente a lo que sería la escuela de Isócrates, es decir, uno de los sofistas y oradores más importantes de su época. ¿Vale? Otros textos que encontramos aquí, como ya les señalaba, es el acerca de las ideas, el acerca del bien, el eudemo del alma, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay que señalar también que, bueno, este carácter fragmentario desde luego que impide un análisis sistemático del pensamiento de Aristóteles en términos de su época en la academia. Sin embargo, pues hay algunos elementos que nos pueden permitir darnos un panorama general de cómo él era básicamente pues un platónico, ¿sí? Y hasta después, como veremos en su momento, va distanciándose de la escuela platónica y va él generando su propia línea de pensamiento que tiene desde luego matices muy importantes de Platón, ya que retoma muchas de las tareas, vamos a decirlo así, que su maestro, el fundador de la academia, dejó sobre la mesa y que Aristóteles va a retomar y que les va a dar un giro importante basado en sus propias teorías y aportaciones, ¿sí? Esta distinción entre el pensamiento platónico y aristotélico procuraremos justamente ir realizándola en cada uno de los contenidos temáticos que vamos a ir analizando de Aristóteles, a manera de tener un panorama lo más claro y preciso para comparar, digámoslo así, estos dos autores y poder distinguir con una mayor claridad aquello que es platónico y aquello que es más bien aristotélico, ¿sí? En términos de qué, de su convergencia o su divergencia, es decir, en qué puntos se encuentran Platón y Aristóteles y en qué puntos se alejan o se distancian. Vaya. Los textos que hemos estado nosotros estudiando a lo largo de esta historia en términos de humanidad, es decir, desde que escribió Aristóteles, desde el siglo V más o menos, finales del siglo V a.C. hasta nuestra era, son los textos esotéricos, ¿sí? A estos textos esotéricos es a lo que le conocemos como el corpus aristotelicum, ¿vale? El corpus aristotélico. Y tiene cierto orden, cierta estructura. Ojo, ya a partir de aquí, de este orden, de esta estructura de los textos, es de donde vamos a realizar la actividad del mapa conceptual. Así que hay que estar muy pendientes a continuación. Este corpus aristotélico se abre, se inaugura nada más y nada menos que con el famoso órganon, ¿sí? El órganon o los tratados de lógica, ¿vale? Estos textos dedicados, como el nombre lo indica, a lo que es el análisis, ¿sí? El estudio básicamente de las diferentes maneras en las que se puede articular el pensamiento, el razonamiento, en una sola palabra, el logos, entendido como razón, son aquellos que inauguran justamente el corpus aristotélico, ¿vale? Entonces, ¿qué textos encontramos al interior del organón? Porque el organón no es el nombre de un libro o de una obra, sino que, como les acabo de señalar, es el nombre que se le da a este conjunto de obras, a este compendio de tratados de lógica, por así decirlo. Entonces, los textos que vamos a encontrar al interior del organón son los siguientes. Número 1, categorías, ¿sí? Número 2, de la interpretación. Número 3, los analíticos primeros. Número 4, los analíticos segundos, ¿sí? Número 5, los tópicos. Y número 6, las refutaciones sofísticas, ¿vale? Es importante seguir el hilo, vaya, de esta organización que se le ha dado a los textos exotéricos. Repito, iniciamos el corpus aristotelicum con el organón, el cual a su vez se subdivide en los textos que son categorías de la interpretación, analíticos primeros, analíticos segundos o también conocidos como analíticos posteriores, los tópicos y las refutaciones sofísticas, ¿vale? Son 6 textos al interior del organón. En segundo lugar, vamos a encontrar en esta clasificación básicamente los textos que son designados a otro grupo denominado como filosofía natural, ¿sale?
La filosofía natural de Aristóteles está constituida por las siguientes obras. Número 1, la física. Número 2, del cielo o acerca del cielo. Número 3, la generación y la corrupción. Y número 4, los meteoros. ¿Vale? Repito, segundo subnúcleo dentro del corpus aristotélico, segundo grande grupo de obras al interior del cuerpo aristotélico, la filosofía natural. Al interior de la filosofía natural vamos a encontrar 4 obras: física, acerca de la generación y la corrupción, el cielo y meteoros, ¿vale? Entonces ya tenemos dos principales núcleos al interior del corpus aristotélico: el Organon y la filosofía natural, con sus respectivas obras al interior. Además de estos textos, ¿sí?, tenemos otros que podemos denominar como aquellas obras de carácter psicológico, ¿vale? Entre las cuales destacan o encontramos principalmente dos textos o dos obras, en las cuales se han reunido estos textos o estas impresiones, estas teorías que Aristóteles va a elaborar sobre un tema en particular que se denomina como el alma o la vida, ¿vale? Actualmente se le conoce como los textos psicológicos o de psicología aristotélica, por usar un término más contemporáneo, pero no es que Aristóteles específicamente haya pensado que así se debería de llamar esta parte de su obra, ¿ok? De hecho, el acomodo de esta obra y finalmente, digamos, los títulos de muchas de estas obras no se los dio el propio Aristóteles, ¿ok? Fueron posteriores a él. Entonces, tercer gran núcleo de obras aristotélicas que vamos a denominar como aquellas obras de psicología, ¿sí?, está constituido a su vez por dos obras, ¿sí? La primera y más famosa de ellas es acerca del alma o sobre el alma, ¿sí? Y la segunda lleva el título de Parva Naturalia, ¿ok? Esta Parva Naturalia, por así denominarlo, básicamente constituye los siguientes textos, o digamos lo podemos nosotros denominar como los tratados breves de historia natural, ¿sí? Es este de aquí. Entonces, repito, al interior de este núcleo denominado como los textos de psicología de Aristóteles, encontramos el texto que se llama Acerca del alma, ¿sí?, que es este texto. Disculpen, saqué Poética y Magna Moralia, ahorita vamos a hablar de él. Es más bien Acerca del alma, ¿sí?, que es este, Acerca del alma, y el Parva Naturalia o los tratados breves de historia natural, que es este, ¿vale? Continuando, ¿sí?, entonces tenemos otro ámbito, otro núcleo de textos, que es el de la metafísica, ¿sí? El de la metafísica, es un núcleo en sí mismo, aunque actualmente de metafísica como tal solamente tenemos un libro. Vaya, todos estos textos sobre la metafísica fueron reunidos en este tomo, en un solo tomo, ¿sale? Al interior de él tenemos los 14 libros, lo que ahora sería como capítulos, ¿sí?, de la metafísica. Este núcleo, esta obra es, sin lugar a dudas, la más famosa del pensamiento aristotélico, ¿sí? Después vienen aquellos trabajos de filosofía moral y política, que es lo que podemos denominar también como filosofía práctica, ¿vale? Aquí vamos a encontrar también obras muy famosas de Aristóteles. En primer lugar, la Ética Nicómaco, la Ética Eudemo, la Magna Moralia o la Gran Ética y la Política, ¿vale? Entonces, aquí ya les había mostrado sin querer la Magna Moralia, pero ahora se las muestro queriendo, ¿sí?, la Magna Moralia. Entonces, repito, tenemos otro núcleo temático, ¿sí?, otra esfera principal, vaya, de las principales al interior del corpus aristotélico, que es aquella que denominamos como filosofía práctica, ¿sí? La podemos denominar así, la podemos llamar también filosofía moral y política. Y al interior tenemos los textos, estos también muy famosos, que son Ética Nicómaco, Ética Eudemo, que es la Magna Moralia o la Gran Ética,
y el texto de política, ¿vale? Y finalmente hay que señalar otro gran grupo de textos que pudiéramos denominar como la filosofía productiva o la filosofía técnica, ¿vale? Esta filosofía, este núcleo temático denominado filosofía productiva, perdón, o técnica, tenemos al interior de ella dos textos fundamentales, famosísimos también de Aristóteles. En primer lugar es la poética, ¿sí? La famosa poética de Aristóteles, que para infortunio nuestro se ha conservado incompleta, ¿sí? Está más o menos a la mitad, y la nada más y nada menos que retórica, ¿sí? Particularmente considero que este texto es fundamental en la filosofía de Aristóteles y entre otras cosas ha sido muy desdenado, ¿sí? Ha sido peyorativamente considerado como un texto menor, como algo que Aristóteles escribió sin más, por cuestiones únicamente de la época, por ciertos intereses técnicos o ciertos intereses de orden de estilo literario, etc. Sin embargo, en esta obra hay una riqueza muy grande y a partir de la cual podemos encontrar la conexión entre diferentes puntos del pensamiento aristotélico, y de lo cual vamos a hablar obviamente en su momento, ¿sí? Vamos a dedicar un video también para ello, ya que ha sido un tema que he estado estudiando personalmente en lo que va del desarrollo de información profesional en el ámbito académico de la filosofía. Entonces, para no extenderme más ahora, ya lo haré en su momento. Bueno, estas son todas las obras de Aristóteles, digámoslo así, que tenemos en este ámbito, en este núcleo temático, que es el de la filosofía productiva, la poética y la retórica. Y vamos a finalizar con lo que vienen siendo aquellos textos, aquellas obras que se agrupan en el núcleo denominado historia de los animales, ¿sí? O las ciencias naturales. Ajá. Vamos a denominarlos ciencias naturales para no confundirnos con el título de cada obra, ¿vale? Entonces, repito, ciencias naturales. ¿Ahí qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los textos historia de los animales, el texto de las partes de los animales, el texto el movimiento de los animales y finalmente el texto la generación de los animales. 4 obras, ¿vale? Con esto tenemos la totalidad de los textos que hemos conservado hasta la fecha, hasta el día de hoy, desde que Aristóteles publicó, redactó sus obras, ya que recuerden, estas obras él no las redactó pensando para publicarlas, ¿sí? Por eso se les conocen como textos esotéricos y no exotéricos. Entonces, en resumen, lo que tenemos aquí es, digamos, en términos de sus escritos, lo siguiente. Actualmente, todas las obras de Aristóteles conservadas les llamamos corpus aristotelicum. Este corpus aristotelicum se divide en las siguientes unidades o en los siguientes grupos. El primero se llama órganon, ¿vale? El órganon está compuesto por las siguientes obras: categorías sobre la interpretación, ¿sí? O acerca de la interpretación o de la interpretación, analíticos primeros, analíticos segundos o posteriores, los tópicos y las refutaciones sofísticas. Segundo grupo de obras son las que hemos denominado como filosofía natural, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar lo siguiente: la física del cielo, la generación y la corrupción y los meteoros. Esos 4. Tercer grande grupo de obras aristotélicas son las obras de psicología, ¿sí? O la psicología aristotélica. Al interior de este grupo encontramos 2 textos: sobre el alma o acerca del alma y Parva Naturalia o historia breve, ¿sí? de la vida, tratados breves de historia natural, perdonen ustedes, tratados breves de historia natural, ¿sí? Mejor conocida como Parva Naturalia. Cuarto grupo
dentro del corpus aristotélico, la metafísica, ¿sí? Y ahí nada más encontramos una obra, un libro llamado así, la metafísica, ¿sí? Enseguida tenemos el grupo denominado como filosofía moral y política, ¿sí? O también llamado filosofía práctica. Al interior de él está la ética Nicómaco, la ética Eudemo, la Magna Moralia o Gran Ética y la política. Después tenemos el grupo de la filosofía productiva o técnica, en el cual encontramos la poética y la retórica. Y finalmente tenemos este grupo de las ciencias naturales. Ojo, no lo confundamos con el de la filosofía natural, ¿sí? Este es el de las ciencias naturales. Ahí encontramos los siguientes textos: historia de los animales, de las partes de los animales, el movimiento de los animales y la generación de los animales, ¿sí? Aquí tenemos ya la totalidad del corpus aristotélico. ¿Cuál es la principal aportación de toda esta obra? Vamos a denominarla así. La principal aportación que ha hecho Aristóteles, ya se lo señalaba desde el video de la bienvenida y la presentación, tiene que ver básicamente con esta clasificación, esta sistematicidad de nada más y nada menos que todo el saber humano de la época, ¿sí? Este es el principal aporte de Aristóteles en términos sistemáticos y en términos de organización del conocimiento. Otra de las principales aportaciones que tiene Aristóteles es, sin lugar a dudas, el hecho de situar la reflexión filosófica en un plano inmanente. Esto quiere decir que, a diferencia de Platón, que él situaba la investigación filosófica como tendiente hacia o en búsqueda de una verdad trascendente que estaba situada en un plano ideal, Aristóteles sitúa esa búsqueda de la verdad en un plano inmanente, porque él considera que la verdad, el conocimiento, se gesta, se articula en este plano, es decir, en este mundo material. Tiene su sustento más que ideal, realista. La verdad la podemos encontrar en las cosas mismas como se nos manifiestan. Claro, va a tener sus distinciones y sus matices esta aseveración, esta afirmación, esta tesis, las cuales vamos a analizar más a detalle en el siguiente tema dedicado especialmente a la metafísica, ¿vale? Pero de entrada quedémonos con esto. Aristóteles, una de las principales aportaciones que tiene a la historia de la filosofía en general es situar la investigación filosófica y el valor epistemológico de esta investigación en este plano, digamos, en la realidad como acontece en el mundo, vamos a decirlo por ahora así, ¿vale? Y no, él considera que no es necesario indagar en un plano de trascendencia para poderla encontrar, esta verdad, este conocimiento, ¿vale? Ese es uno de esos principales aportes. Otro tiene que ver en términos de filosofía, digamos, práctica también, ¿sí? En cuanto a que él realiza una distinción muy importante entre lo que es primero en sí mismo y lo que es primero para nosotros. Es decir, en términos tales que el ser humano busca la verdad siempre desde su naturaleza, desde su peculiar característica, que es, entre otras cosas, su condición ontológica contingente. Esto quiere decir que va a tener acceso a cierto ámbito de cosas desde esa misma contingencia y determinado siempre por la posibilidad. No se mueve el ser humano en un plano de necesidad, en un plano de, digamos, donde se aspira a una verdad apodíctica siempre. Para no detallar demasiado, complejizar más este punto, porque también en su momento lo vamos a ver desde luego, simplemente él establece una distinción metodológica, ¿sí? Donde distingue entre el ámbito de la filosofía práctica y el ámbito de la filosofía teórica. La filosofía práctica será aquella
que trate sobre los temas propiamente humanos desde sus peculiares necesidades metodológicas, epistemológicas, ontológicas, etc. Y por otro lado estará el ámbito de la filosofía práctica, teórica, el cual será tratado desde sus propias necesidades, metodologías, estatuto ontológico y pretensión epistemológica. ¿Ok? Entonces, Aristóteles lo que hace es un ámbito que estaba revuelto, lo separa, ¿sí? Hace un análisis de esto. Entonces, él afina este asunto metodológico del análisis. ¿Sí? Entonces, en ese sentido tenemos ese gran aporte. Y otro de los grandes aportes, para finalizar por ahora con ello, es el asunto también de orden metodológico, pero dentro del asunto metafísico y ontológico, ya no tanto respecto a la filosofía práctica, sino más bien dentro de la filosofía teórica, va a ser el asunto de lo que se denomina como la pluralidad del ser, o dicho de otro modo, la pluralidad de sentidos del ser. Esto también se puede entender como que el ser o lo real, lo que existe, lo que es, se dice de varias maneras. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de la realidad, cuando hablamos del ser, no podemos tener una posición unívoca, sino más bien hay que establecer una posición multívoca, ¿sí? Esto no debe confundirse con el relativismo puro y llano, sino que más bien Aristóteles dice que el ser, lo que es, toon, se dice en varios sentidos, en referencia a algo uno, pros, gen, ¿sí? Dentro de esta diversidad de formas en las que se dice que algo es, podemos encontrar un punto de significación focal en relación al cual podemos nosotros establecer cierta claridad, cierta sistematicidad, ¿vale? Eso también, insisto, lo vamos a ver en el punto dedicado a la metafísica. Únicamente esto es como adelantar los principios, los grandes, digamos, pilares que van a estar en cada uno de los temas, ¿sale? Entonces, bueno, básicamente en este sentido podemos señalar algunos de los principales aportes que tiene Aristóteles, ya que su legado es impresionante, impresionante. Claro, no podemos olvidar ni podemos dejar de mencionar otro legado que nos ha dejado muy marcado, que tiene que ver desde luego con estos tratados de lógica, con este organón. Aristóteles es uno de los primeros filósofos, si no es que el primero, en realizar un estudio tan detallado, tan puntualizado acerca del logos, entendido como razonamiento, también como lenguaje, ¿sí? También tiene sus aportes bastante importantes. Los veremos sobre todo en su momento cuando hablemos de la retórica. Pero hablando en términos de la lógica, tiene ese gran aporte que es detallar diferentes tipos de razonamiento, y esto en relación con el asunto de la diversidad de formas o de modos en los que se dice que algo es, ¿sale? A Aristóteles le debemos el estudio detallado de la lógica, sobre todo de la lógica proposicional. Él inaugura el estudio de la lógica como lo conocemos hoy en día, y lo hace a partir de una diversidad de modelos de estructuras formales explicativas de la realidad bastante útiles para ser aplicadas en cada ámbito de cosas diferentes, ¿vale? Entonces eso se lo debemos mucho a Aristóteles, ¿ok? Bueno, para no extender demasiado este video, y dado que estos videos explicativos tienen la función desde luego de acercar a cada uno de ustedes estos grandes temas, estas principales problemáticas, aportaciones, especulaciones, que en este caso Aristóteles, en su momento los filósofos del helenismo también han realizado a la historia de la filosofía occidental en general, pues no nos vamos a extender demasiado, justamente para que esto funja como eso, como un acercamiento, como una especie de aproximación de introducción, dado que esta primera unidad está desde luego dedicada a eso, a introducir apenas el pensamiento de Aristóteles, y vamos a dejar los detalles que son bastante interesantes para cada uno de los temas siguientes, ¿sí? Todo esto que les he señalado, no se preocupen, lo vamos a desmenuzar aún más, ¿sí? Vamos a poner en práctica
método aristotélico de la diáresis y la síntesis, es decir, de la separación y la unificación nuevamente de los elementos para poder conseguir una aproximación, para poder conseguir un conocimiento más propio, más apropiado, vaya, de cada uno de los temas. Les agradezco muchísimo su atención, espero les haya gustado este video y sobre todo les haya resultado útil para despertar esa curiosidad para conocer más acerca de Aristóteles y ya se hayan quedado con ciertos datos indispensables para que este conocimiento de este gran autor sea un éxito. Nos vemos en el siguiente episodio de esta magnífica asignatura. Chao.